El Doctor Strange no es solo una película de superhéroes, es una historia sobre el ego, sobre la crisis, el despertar de conciencia y cómo la mente puede abrir puertas que la medicina todavía no puede explicar. Hoy vamos a analizarla junto a Tito Figueroa, que no solo estudia los altos niveles de conciencia, sino que también los aplica. Lo ha demostrado en su propia vida y en la de muchas personas que contra todo pronóstico ha logrado revertir situaciones que parecían imposibles. Vamos a ir escena por escena analizando la película, conectando esta historia con lo que realmente puede pasar cuando cambias tu percepción, tu energía y tu realidad. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Yo súper feliz, Martín, y además esta invitación es muy especial porque estamos hablando, y no podría ser de otra manera, de una de mis películas favoritas, ¿no? El mensaje inherente que tiene, el mensaje trascendente, ese mensaje oculto que solo se puede ver cuando la persona trasciende el ego, que tú lo mencionabas, es además sumamente poderoso y valioso. Entonces, vamos a ver qué podemos aportar hoy para las personas que han visto ya la película o que no la han visto y así puedan tener como una mirada, una referencia distinta, una perspectiva fascinante. Buenísimo, Tito, muy contento de tenerte y sí, a meterle porque hay una conexión tremenda y lo que parece ficción termina siendo realidad y vos mismo lo has comprobado. Entremos un poco en contexto con lo que es parte de la película para ahí ir desentrañando. Tenemos a Stephen Strange, que es un neurocirujano exitoso, pero también es un poco narcisista, que sufre un accidente de auto que lo deja incapacitado. Reacciona con desesperación, negación y un poco de egocentrismo por momentos, hasta que se ve forzado a buscar alternativas fuera del mundo médico que él conocía. Tito, ¿qué representa para vos simbólicamente este accidente? ¿Por qué muchas personas despiertan solo después de tocar fondo? ¿Y cómo opera el ego cuando uno se resiste a aceptar un cambio? Es muy interesante eso porque si yo he podido descubrir a lo largo de todos estos años que he compartido con personas que en algún momento se han interesado en poner en marcha sus propios mecanismos de autocuración, etcétera, es que la única manera en que nosotros podamos apropiarnos de ese potencial autocurativo inherente a nuestro diseño biológico, la única forma en que en realidad nos enfoquemos con precisión, con determinación, con consistencia, es cuando existe un punto de inflexión, un punto de quiebre, y tiene que ser muy fuerte para que la persona se sacuda y entre en una instancia de conciencia distinta a la que operaba. En el caso del Doctor Strange, fue como una especie de quiebre brutal, una interrupción brutal a lo que él como personaje había elaborado. Piensa que, tú mismo lo decías, era una persona con muchísimo ego, con mucha soberbia, con mucho orgullo, que discriminaba de hecho a los demás. Y cuando le ocurre esta situación, él empieza a permitirse ver perspectivas que antes no era capaz de ver, como tratar de divisar esos puntos ciegos. Bueno, efectivamente, esa grieta, esa fractura del falso yo, esa, ese quiebre del personaje, a todos nos pasa, porque es muy difícil para nosotros como ego, es decir, esa identidad que hemos construido de alguna forma a través de nuestros circuitos cerebrales, a través de nuestras creencias, porque ya el propio sistema de creencias conforma a una posible figura, a un posible personaje, a un constructo, ¿verdad? Que obedece a sesgos, a esas ideas, a esa cultura. Entonces, el ego es muy resistente, es muy difícil que el ego se doblegue, pero tienen que suceder situaciones con muchísima contundencia como para que la persona empiece a plantearse a ver esos puntos ciegos, esos que de otra manera jamás hubiera volteado a ver. Entonces, en el doctor, en el caso del doctor, él jamás hubiera ido a donde asistió, ya no nos vamos a adelantar en la película, porque él necesitaba tocar fondo, él necesitaba dejar de aferrarse a lo conocido, que es una particularidad muy presente en el ego, ¿no? Aferrarse a lo que nos resulta cómodo porque tiene que ver con nuestro sistema de creencias y porque todos de alguna forma necesitamos confirmar nuestros sesgos. Es lo que se conoce como sesgo de confirmación. Pero solo es posible que uno empiece
a desafiar, a cuestionar ese status quo, a desafiar nuestras propias creencias cuando uno está en medio de una desesperación. Y fue exactamente lo que le ocurrió al doctor. Entonces, digamos que ese punto de inflexión que es necesario muchas veces, que es cuando nos coloca la vida entre la espada y la pared, es lo que representa ese accidente, precisamente para motivarle a despertar, pero Claro. ya con una necesidad que no podía dejar pasar. Claro, perfecto, perfecto. Me encanta esto y cómo se conecta todo y justamente como es necesario estos quiebres, estos puntos en la vida de cada uno. Y ahora pasamos a esa parte que vos decías, donde él fue a Nepal, donde conoció al ancestral, que ahora vamos a ver qué era este personaje y donde comenzó la expansión de su mente. Antes de continuar, quiero recordarles que Tito hoy nos regala un curso gratuito de remisiones espontáneas y un audio que va a comenzar a trabajar en el inconsciente de uno para comenzar a expandir su mente. Está en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí, continuemos. Después en Nepal, Strange conoce a lo que es la ancestral, quien le demuestra que su percepción está limitada, le muestra que la mente crea realidades y que hay múltiples planos de existencia. Tito, te pregunto a vos, ¿qué significa que la mente construye una realidad? ¿Cómo se relaciona esta escena con lo que es la epigenética y la física cuántica? ¿Y qué Wow. impacto tiene en la salud cambiar de creencias o de percepción? Bueno, si se me escapa algo de la pregunta, tú me recuerdas, por favor. Sí, sí. La realidad es que si lo vemos desde un aspecto con rigor científico, no estoy hablando de especulaciones, sino desde una perspectiva seria, cientificista, nos percatamos que efectivamente nosotros estamos rodeados de frecuencias electromagnéticas y además hay unos bloques que construyen la realidad, que es lo que llamamos átomos, que conforman entrelazados moléculas, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta que los átomos, dicho por la propia ciencia, son en más de un 99,999999999% espacio vacío. Y esos son los bloques que conforman nuestra realidad, porque esta mesa está construida de bloques llamados átomos, que son en más de un 99,9% espacio vacío. Entonces, ¿cómo es posible que sea sólida? Todo lo que existe está formado por átomos, pero son en más de un 99% espacio vacío. La única manera de que nosotros podamos experimentar solidez, sonidos y un montón de fenómenos que no se pueden corresponder a unos ladrillos de fabricación que son en más de un 99,9% espacio vacío, es porque tenemos un decodificador, que es nuestro cerebro, que es capaz de interpretar todas esas frecuencias electromagnéticas con las que estamos interactuando. Un ejemplo que no nos resulta muy difícil para ilustrar es un sueño. Cuando tú estás en un sueño, tú puedes experimentar líquido, puedes experimentar solidez, puedes experimentar emociones, puedes experimentar todo un mundo virtual que tú lo consideras real y puede aterrarte y puede llevarte a sensaciones muy, muy reales, pero hasta el momento en que te despiertas. Cuando en ese momento te liberas de esa ilusión del sueño, es cuando tú confirmas que era un sueño, que Claro. era una pesadilla. ¿Ves? Y todo parecía muy real y el toc toc de tocar la pared o la puerta sonaba real y todo parecía muy real y sin embargo no lo era. Era una construcción de nuestro cerebro. Bueno, grandes pensadores como Jacobo Greenberg, que hablaba ya de la teoría sintérgica, de la interacción entre el campo neuronal y el campo sintérgico, la interpretación de nuestro cerebro en virtud de todas esas frecuencias electromagnéticas, ya de alguna forma nos sugerían que estamos viviendo un entorno simulado, una experiencia que para nosotros es completamente real, pero que no necesariamente lo es. Digamos, todo lo que interactúa con nosotros, que nosotros consideramos material, es en esencia energético, pero nosotros codificamos que es algo material. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la mesa. Yo toco la mesa y suena toc toc. ¿Eso qué significa? Que hay unas vibraciones que viajan por el aire y un sentido que yo tengo
recibe esa información en forma de frecuencias, pero el sentido de traducción interna, es decir, de mi decodificador, interpreta esas frecuencias como un sonido. Pero ese sonido no existe fuera de nosotros, existe solo por la interpretación de nuestros cerebros. Es decir, si aquí no hubieran cerebros, nada que interpretar ese sonido no existiría. Es una interpretación, lo mismo en la luz, lo decía Jacobo Greenberg. La luz es un fenómeno producto de una interpretación de nuestros cerebros. En el espacio, él decía, no hay luz, eso no existe, igual que no hay sonido. Tiene que existir un observador que lo confirme a partir de una interpretación. Entonces, claro, esto es bastante complejo, pero podemos ir familiarizándonos poco a poco con esta realidad porque lo es. Todo lo que nosotros consideramos sólido no es sólido. La resistencia que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, yo intento chocar estos dos puños, ¿por qué no pasa este puño para acá? ¿Por qué hay una resistencia? Porque hay una resistencia electromagnética. Los electrones que conforman los átomos y moléculas de este tejido, de este puño, chocan, se resisten porque están en una frecuencia afín con los de este puño y entonces no lo puedo traspasar. Pero si, por ejemplo, yo pudiera incrementar la velocidad vibratoria de las frecuencias que integran este puño a una velocidad, por ejemplo, a la que operan las señales de los teléfonos, las señales de los teléfonos celulares, entonces sí podría atravesar, así como la señal celular atraviesa una pared. Claro. ¿Lo ves? Por ejemplo, si yo proyecto con una luz roja a la pared, del otro lado de la pared nadie ve esa luz roja, nadie la ve. Pero si esa misma luz roja ahora se va a infrarroja, cambia su velocidad, sus frecuencias, ahora del otro lado de la pared podrían sentir el calor. Claro. ¿Ves? Es la misma, lo que hay es una diferencia, una diferencia en la vibración, en el patrón vibratorio, en el patrón eléctrico, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos sentir que hay una resistencia que no necesariamente existe. Cuando empezamos a coquetear con esta posibilidad, que suena bastante alocada, pero que los científicos dicen, no, sin lugar a dudas que es una realidad, porque estamos interpretando simplemente, entonces ya toda esa concepción materialista, mecanicista, darwiniana, newtoniana, empieza a perder fuerza y empieza a cobrar más valor, por ejemplo, ciertos postulados de la física cuántica que desde esa perspectiva materialista no se pueden entender. Pero si tomamos en cuenta este pequeño ejemplo ilustrativo que yo he compartido, ya empieza a tener cierta coherencia. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico o la superposición cuántica, el efecto observador, y empieza a tener más congruencia, más coherencia dentro de la ecuación. Claro. Porque desde la perspectiva materialista no podemos entender el entrelazamiento cuántico, pero desde una perspectiva completamente energética donde todo está interconectado, entonces sí. ¿Te das cuenta? Entonces, si la física cuántica fuera solo un territorio especulativo, podríamos decir que no hay nada que confirme lo que yo estoy diciendo, pero es que la física cuántica no es especulativa, es una física que es bastante compleja, pero que se puede replicar mediante la rigurosidad del método científico. O sea, un experimento de Jung se replica aquí y se replica en Lituania. Un experimento del entrelazamiento cuántico, que es cuando separas a dos partículas que estuvieron unidas y las puedes separar miles de kilómetros y afectas a una y la otra a tiempo real también está siendo afectada. Eso que estaría superando incluso la velocidad de la luz solo puede explicarse en términos en donde todo está interconectado y donde lo material realmente no es más que una percepción. Me encantó y acá quiero agarrar justamente eso para esas preguntas conectadas en cuanto a la percepción, la física cuántica, de las creencias y demás. ¿Cómo se relaciona esto justamente con la epigenética que ya se ha tratado, pero está buenísimo traerlo ahora en cuanto a lo que es esta película y justamente lo que decís vos, cómo todo este entrelazamiento y esta percepción nos ayuda a cambiar parte de lo que pasa dentro nuestro? Bueno, evidentemente que si
de alguna forma todo está interconectado, es decir, que nosotros podríamos tener incluso influencia en aquello que aparentemente está fuera de nosotros, pero que ahora sabemos que todo está interconectado, no lo digo yo, lo dice la física cuántica. Imagínate cuánto más puede ser, por lo menos en virtud de nuestro sistema de creencias, con eso que forma parte de nuestro interior. Claro. Cada pensamiento que nosotros tenemos, cada creencia que nosotros sostenemos de manera fuerte, de manera poderosa, que además está refrendada por conexiones sinápticas en nuestro cerebro, libera patrones eléctricos, libera patrones neuroquímicos, libera moléculas mensajeras que viajan por sangre y llegan a receptores específicos de nuestras células. ¿Qué significa eso, Martín? Que literalmente lo que tú estás pensando y que además te está derivando en emociones, eso mismo lo están recibiendo como información tus células, porque tus pensamientos y emociones, y más cuando son consistentes en el tiempo, persistentes, van a estar liberando un tipo de bioquímica, un tipo de moléculas mensajeras que van a llegar vía sanguínea a esas células que reciben a estas moléculas mensajeras por medio de los receptores, y cuando entra esa información, esa señal dentro de las células, existe un mecanismo de transducción, una señalización intracelular para que ciertos factores de transcripción, que ya pertenecen al territorio de lo epigenético, comiencen a codificar proteínas que pongan en marcha mecanismos en el cuerpo. Entonces ya vemos que hay una absoluta conexión entre la mente y el cuerpo, porque tus pensamientos, emociones, repito, cuando son consistentes, cuando son determinantes, cuando son coherentes, cuando se sostienen en el tiempo, van a estar desencadenando esos patrones bioquímicos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso estará generando en el interior de la célula mecanismos epigenéticos que mediante la codificación de proteínas pueden poner en marcha, digamos, situaciones en el cuerpo, o sea, acciones, quería decir, acciones biológicas. Por ejemplo, los pensamientos sostenidos, consistentes, siempre insisto, porque no sirve la ambigüedad, tiene que ser consistente, que están relacionados con la certeza de una curación y la gratitud, que es normal, porque si tú te curas, tú sientes gratitud. Entonces, como ya lo estás dando por sentado, entonces vas a emanar gratitud. Bueno, esa gratitud se va a convertir en unos químicos que van a llegar por sangre a las células, que van a tener una señalización intracelular, que van a tener una transducción química, que van a activar factores de transcripción que a su vez pondrán en marcha, por ejemplo, mediante genes que se van a activar, procesos regenerativos, procesos desinflamatorios, procesos de reversión epigenética de aquello que estaba mal. ¿Ves? Lo mismo lo contrario, una persona con pensamientos fatalistas, dramáticos, victimistas, está de manera consistente desencadenando unas moléculas mensajeras bioquímicas, pero para mal. Entonces, esto puede silenciar a genes que son buenos, que son positivos, podría reactivar o activar genes que son inflamatorios o supresores del sistema inmune, o genes que van a contribuir con un caos en el cuerpo que se podría traducir en una enfermedad. Entonces, hay una absoluta conexión entre nuestros pensamientos, sobre todo sostenidos en el tiempo, y nuestros mecanismos biológicos. Comprendido todo, y a eso íbamos con la siguiente parte, que tiene que ver justamente cuando las personas quizás comienzan recién a experimentar, a querer entrenar estas capacidades, estos niveles de conciencia, y que a veces también se frustran, porque hay en las escenas siguientes cuando el Doctor Strange intenta aprender todas estas artes místicas, se va frustrando, ve que quizás no le sale tanto y demás, Claro. él quiere dominar con lógica lo que a veces solamente se entiende con una práctica diferente, cuando a veces también soltamos parte del control y comenzamos ahí a avanzar. No todo va desde la lógica racional de lo que se nos ha sido impuesto, ¿no? También. Ahora, en esta parte, para los que están recién comenzando y demás, ¿cómo influye parte de esta meditación, que recién igualmente lo venías diciendo, parte de de la visualización en la salud física? ¿Y qué dice la ciencia sobre parte de lo que es la neuroplasticidad y estos cambios de hábito? Porque al fin y al cabo terminan repercutiendo, y hemos hablado en situaciones sin casos anteriores donde hemos grabado que hay casos donde los médicos ni siquiera pueden explicar lo que pasa con sus pacientes.
Claro, de hecho el término remisiones espontáneas, y por eso mi curso gratuito, un curso, digamos, introductorio, pero es un curso con principio y final. Si ya las personas quieren estudiar mucho más, pues también pueden hacerlo, pero este curso como tal, que yo siempre comparto, es gratis, tiene un principio y fin, repito. Habla precisamente de ese fenómeno de las remisiones espontáneas, que es cuando desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad de manera sorpresiva, cuando no se lo esperaban los médicos, cuando quizás el paciente no tenía cura, o estaba en una fase terminal, o simplemente todavía no se había comenzado la medicación y de pronto intempestivamente desaparece la enfermedad. ¿Qué pasó allí, Martín? Pues si no fue el medicamento, si no fue el tratamiento, entonces fue el propio cuerpo, la inteligencia innata del organismo, la capacidad inherente que a nivel biológico opera. Para muchas personas, incluido el doctor Strange, eso es imposible. Él se burla. Ah, sí, pero el cuerpo no se puede curar solo. Pero ¿por qué, Doctor Strange? ¿Por qué tienes tanto ego y por qué eres tan soberbio? ¿Y por qué estás tan cerrado de mente? Si el cuerpo, para crearse a sí mismo, con toda la complejidad que eso involucra, no necesitó tu permiso, Doctor Strange. No necesitó permiso de la ciencia. No necesitó permiso de la medicina. De hecho, el cuerpo humano puede tener millones de años, según algunas teorías, ¿verdad? O miles de años, según otras teorías. Y la medicina tiene siglos. Entonces, si esa inteligencia operante a nivel endógeno, a través de una primera célula primigenia, un cigoto, que supo subdividir en 2 y en 4 y en 8 y en 16 y en 32, supo crear de las mismas células que eran idénticas a nivel genético, huesos, diferenciar a otras células para crear pues la piel, a otras para crear cabello, crear dentadura, crear el sistema, por ejemplo, linfático, crear el corazón, crear los riñones, crear el hígado. Toda esa ultra sofisticación está implícita en la inteligencia biológica que creó desde cero. Evidentemente que eso está relacionado con ese libro que probablemente tendrá más de 13.000 millones de años de información, que es el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿por qué a personas como el Doctor Strange le puede resultar fantasioso y hasta causa de risa que un cuerpo que se hizo a sí mismo sin permiso de la ciencia pueda curarse? Si el cuerpo hizo los pulmones, también tendrá el potencial de repararlos, y si hizo al corazón, también tendrá el potencial de repararlos. Sería imposible, Martín, si por ejemplo el organismo no contara con células madre mesenquimales pluripotenciales. Sería imposible porque necesitaríamos un mecanismo que permita reemplazar células afectadas por células sanas. Pero esas células existen, las tenemos en el cuerpo y las vamos produciendo cada cierto tiempo. Y la epigenética ha demostrado que somos capaces, bajo ciertas condiciones, de activar genes que codifican proteínas que ponen en marcha a estas células. Con lo cual, solo viéndolo desde una perspectiva regenerativa, pluripotencial, que lo representan las células madre, ya podemos empezar a considerar que por lo menos a nivel potencial, toda enfermedad podría ser curable. Claro, cada caso es distinto, cada condición, cada estadio, etcétera. Pero ya por lógica entendemos que hay un potencial allí. Entonces el Doctor Strange, él tuvo que soltar, él tuvo que soltar ese miedo, porque al final el control, el querer controlarlo todo, no es más que un miedo disfrazado. Y este tipo de sabiduría no se conquista, se encarna. Es decir, la persona tiene que convertirse en ese nuevo ser con un nuevo nivel de conciencia que entienda y traduzca todo esto. Decía Albert Einstein que no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó. Y es exactamente esto, que con el mismo nivel de conciencia con el cual se creó la enfermedad de Strange, no lo va a resolver, pero encarnando una instancia superior de conciencia, un estadio o estadio superior de comprensión desde ese nuevo ser que tiene ahora una perspectiva más amplificada, entonces sí es posible dar rienda suelta. Ahora, la meditación es una herramienta extraordinaria. La mayoría de las personas piensan que meditar es cerrar los ojos y ya, y que es algo pasivo. No, es algo absolutamente activo. Es apagar el ruido
es disociarse de lo externo, del bullicio, de todo lo que es exógeno e internalizarse. Es ralentizar tus frecuencias cerebrales. Cuando uno enlentece, valga el término, a los ciclos cerebrales, uno empieza a entrar en estados distintos de conciencia, estados como por ejemplo alfa o el estado teta o incluso el estado gamma, que este es un estado absolutamente coherente donde todo el cerebro se activa de manera congruente, cuando se puede divisar con monitores, por ejemplo, con escaneos. Es impresionante cómo se activa la totalidad del cerebro, pero en absoluta coherencia. En este caso no es ralentizando, aunque se llega ralentizando, pero luego el cerebro aumenta su velocidad, pero completamente congruente. Entonces, desde esos estados especiales o amplificados de conciencia es mucho más probable encarnar ese nuevo ser que tiene un nivel de conciencia superior. Desde el nivel de conciencia común, con nuestras frecuencias cerebrales en beta, no es posible, porque ahí opera el ego y estamos conectados con lo externo. Pero desde estados como alfa, como teta, donde nos internalizamos y apagamos el ruido externo, donde nos disociamos incluso del factor espacio-tiempo, porque perdemos la noción del tiempo, y escudriñamos esa sabiduría interior, desde allí sí. Y para eso se requiere la meditación. Ahora, la meditación, cuando es sostenida en el tiempo, para terminar tu pregunta, esa meditación, como es consistente, porque recuerda que la meditación tiene que ver con centrarse en una sola cosa, una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, podría ser un mantra, repetir un mantra, y ese mantra podría tener una intención de sanar, por ejemplo, y la repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en tu meditación, en tu estado amplificado de conciencia, con una bioquímica distinta. Eso va operando a nivel de neuroplasticidad, que tú mencionaste en la última parte de la pregunta. Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de ir conformando nuevas conexiones neuronales, ir creando una arquitectura nueva, unas conexiones neurológicas que finalmente van a desencadenar todos esos mecanismos epigenéticos de los cuales te hablaba, y que mediante la codificación de proteínas van a tener la capacidad de activar genes que podrían ser regenerativos, desinflamatorios, genes relacionados con la longevidad, genes relacionados con la reparación, con la restauración, etcétera. Por lo tanto, la meditación sería como el mecanismo mediante el cual creamos una nueva arquitectura neurológica en nuestro cerebro para desencadenar los procesos bioelectroquímicos que finalmente se traducirán en mecanismos epigenéticos que tendrán la capacidad de activar o desactivar a ciertos genes para nuestro beneficio, cuando la intención desde el principio es una intención positiva. Tremendo, tremendo, Tito. Y acá justamente cuando uno comienza a meditar o comienza a querer cambiar los hábitos, a veces hay ciertos patrones mentales o emocionales que se terminan repitiendo. Por ejemplo, hay una parte en la película donde el Doctor Strange enfrenta a Tomarmu era, ¿no? Si no, si mal no Sí, sí, recuerdo. sí. Sí, 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 sí. En una dimensión que estaba ahí oscura, que estaban peleando con fuerza y demás, pero él lo atrapa en una especie como de bucle temporal donde después se termina rindiendo. Y acá podría verse como que representa parte de nuestras sombras o traumas repetitivos. Así es. Y a ver, ¿cómo uno puede romper esos patrones mentales o emocionales que a veces tiene cuando comienza a meterse en lo que es parte de estos cambios de hábitos y estos cambios de niveles de conciencia? ¿Cómo puede uno romper esos patrones con los cuales venía preestablecido que a veces le dificultan mucho más el trabajo a uno? Bueno, fíjate que cuando nosotros observamos la vida, querido Martín, nos damos cuenta que hay una exuberante inteligencia que lo está coordinando todo. Yo recuerdo en una oportunidad que entré en un estado amplificado de conciencia y empecé a vislumbrar en fracciones de segundo cómo todo, absolutamente todo lo que yo había vivido tenía un sentido. De hecho, se repetía una voz en mi mente que decía, todo tiene sentido, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Y a la velocidad de la luz yo veía imágenes entrelazadas que habían sucedido realmente en mi vida, y esas imágenes, Martín, encajaban perfectamente en un plan maestro que yo desconocía. Entonces me percaté que absolutamente todo lo que nos ocurre, que parece incluso desconexo
que es de pronto inesperado, todo tiene una relación con un propósito. De hecho, todo lo que te ha ocurrido, bueno o malo, digamos, relevante para bien o para mal en la vida, Martín, si tú lo analizas con rigor, con cálculo, y haces una retrospección y te vas hacia atrás y buscas los factores que fueron engranándose uno tras otro hasta finalmente desembocar eso que sucedió, tú te das cuenta que todo fue guiado, que había como una especie de plan, una inteligencia inconmensurable guiando las cosas. Y es tan interesante y tan apasionante que te das cuenta que muchas de las cosas que tú pensabas que eran malas, que te habían sucedido para mal y que te lamentaste en su momento, terminaron siendo profundas y enormes bendiciones que fueron capaces de desencadenar en tu vida cambios como los que hablábamos al principio del programa. Esa situación que le ocurrió al Doctor Strange, un accidente, pero ese accidente fue su mejor regalo, su mejor bendición, pero tuvo que pasar por varios procesos primero. Si te das cuenta, todo lo que tuvo que pasar para que ocurriera ese accidente y todo lo que tuvo que pasar para que él llegara a ese ashram, a conectarse con esta sabia espiritual, esta maestra, esta curandera y todo lo que él vivió, en el fondo fue su mejor regalo, su mayor bendición, pero estaba oculto tras una situación que aparentemente era muy negativa, era muy dolorosa y que vino a cambiarle su existencia. Pues la vida en esa inteligencia que es inexorable nos va como mostrando el camino con ciertas señales que son como avisos sobre en dónde tenemos nosotros que trabajar nuestra evolución, nuestro aprendizaje, nuestra transformación. Pero cuando hacemos caso omiso de esos avisos de la vida, entonces no estamos superando como la asignatura, nos queda como asignatura pendiente y nos vuelve a pasar. Años después, un tiempo después, esto lo podemos observar en enfermedades, esto lo podemos observar en relaciones, por ejemplo, relaciones tóxicas, personas que atraen a un mismo tipo de pareja y vuelven a pasar por los mismos. Estos días me hablaba una chica, lamentablemente ella ha tenido 3 parejas serias, se ha casado con 2 y con la tercera tiene una relación actualmente y me dice, Tito, no puede ser que yo todos los hombres que me consigo me golpean, ¿pero por qué? Y este último que elegí, porque había uno que era musculoso y que tomaba no sé qué cosa para subir la testosterona, entonces de alguna forma se entendía que era alguien violento, pero es que este otro era un nerd, me dice ella, es un flaquito, un delgadito, con unas gafitas, unos lentecitos, es una persona muy inteligente, pero también no sabe gestionar su ira y me pega bofetones, me dice ella, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 3 parejas que he tenido serias y las 3 me pegan? Bueno, algo no está viendo ella en esos puntos ciegos que llamo yo, algo no está superando ella, que la vida en su inconmensurable inteligencia le vuelve a presentar escenarios parecidos hasta que ella pueda superar esa asignatura, tal cual como cuando estamos estudiando en la universidad, ¿sabes? No pasan los trimestrales, pues no vas a conseguir adelantar, ¿verdad? Tus estudios. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Así que eso que representa la sombra en nosotros es precisamente lo que venimos a trabajar, lo que venimos a refinar, a superar. Y ese es un mensaje que tenemos que estar muy pendientes, una autoconciencia, una autoobservación absoluta para poder verlo reflejado en las distintas instancias que la vida nos está ofreciendo. Entonces, no se trata de romper o de pelear contra eso, se trata de trascenderlo, claro. Se trata de estar atento a las señales y la forma como nosotros podemos romper con estos patrones es logrando esa instancia superior de conciencia de la cual te hablaba, ubicándote en esa otra versión de ti, en donde ya dejas de resonar vibracionalmente con todo lo que está ubicado en esa otra franja, porque tú al subir tu nivel, parece mentira, hay un montón de amigos, de situaciones, de lugares que antes frecuentabas, etcétera, que ya dejan de formar parte de tu nuevo entorno, de tu nuevo ser. ¿Te has dado cuenta cuando eso ocurre, Martín? Totalmente.
Totalmente. Tú cambias tu nivel, tú lo incrementas y dejas amistades detrás que no las vuelves a ver, relaciones que se rompen, cosas que, ¿por qué? Porque ellos no están Mm, afines a tu nuevo patrón vibratorio, pero también puede ser lo contrario. claro. Cuando una persona involuciona, de pronto cae, por un ejemplo, ¿no? Cae en un entorno donde hay drogas, donde hay depresión, donde hay todo, las personas están en un lamento, entonces tiene como un nuevo círculo lo mismo, pierde amistades, pierde pareja, pierde todo, porque entró en una frecuencia más baja y deja de ser resonante con el patrón vibratorio predominante en el que estaba anteriormente. Entonces tenemos que estar muy atentos, incrementar nuestro nivel de conciencia, incrementamos nuestro patrón vibratorio y ahora empezamos a vibrar con situaciones completamente distintas a las de antes. Me encanta, Tito, y esto justamente venía con preguntas que tenía acá preparadas, pero que al fin y al cabo se fueron respondiendo, que tiene que ver justamente con parte del final, cuando el Doctor Strange encuentra y acepta su nuevo propósito de vida, básicamente, deja su vida anterior, ahora también es guardián parte del equilibrio y demás, y transforma todo lo que él, todo ese ego y demás, y su dolor y su soberbia, y todo lo termina transformando al estar al servicio, y cambia rotundamente. Y acá es cuando vos hablás justamente de cuando uno ya eleva, da ese salto, cambia de propósito, donde la vida de uno comienza a cambiar, las relaciones, el entorno también. Y justamente cómo todo eso también lo podemos relacionar con la salud, con curarse, que vos mismo lo has comprobado tanto con vos personalmente como con personas cercanas. Sí, Me gustaría darte un ejemplo eso te iba a decir. importantísimo y si quieres cerramos con esto. Retomando un poco la pregunta anterior, en el caso de la salud, cuando una persona, por ejemplo, padece de cáncer, fue al médico, fue al oncólogo, le hicieron su intervención, su cirugía, su quimioterapia, su radioterapia, lo que sea, y la persona se curó. Entonces dicen, superó el cáncer, perfecto. Y a los pocos años le regresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no superó? Bueno, vamos a empezar por dos cosas. Uno, probablemente no logró transformar lo que generó esa enfermedad en su cuerpo. Porque una cosa es la tumoración, que es la consecuencia de esa enfermedad, ¿ves? Es como el síntoma de esa enfermedad y otra cosa es la causa, la relación causal de esa enfermedad, lo que desencadenó. Entonces, por un lado, la persona quizás no cambió lo que en su momento desencadenó la enfermedad. Dos, lo que yo he podido descubrir anecdóticamente con mis alumnos. Y es la enfermedad, cuando una persona padece una enfermedad, eso tiene que servir para algo. Eso viene directamente ligado a tu evolución. Cuando digo que tiene que servir para algo, es que nosotros no somos solos, ¿verdad? Nosotros estamos todos interconectados y tenemos una conciencia global mórfica, morfogenética, que nos une, así como Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, de los arquetipos, etcétera. Hay una interconexión de todos los seres humanos. Y cuando cierta cantidad de seres humanos alcanzan una masa crítica evolutiva en algo, en el desarrollo de una destreza o lo que sea, otros seres humanos empiezan ya a nacer con esa destreza. Te doy un ejemplo rápido, inserto, que sería hoy en día los jóvenes, bueno, tú eres muy joven, pero los más jovencitos aún, nacen con una destreza para la tecnología, para las pantallas, las tablets, etcétera. Pero mi generación, que yo soy un hombre ya adulto mayor, ¿verdad? A nosotros nos costó muchísimo eso. Nos costó adaptarnos a un mouse, nos costó adaptarnos a algo tan sencillo como era copiar y pegar. Para nosotros era muy difícil. Mi hijo se reía de mí. Yo le decía, hijo, ¿cómo es que hace uno para copiar y pegar? Y él me decía, pero papá, ya te lo he dicho 3 veces. Me decía él, control C y control, ok. A mí no se me grababa eso. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa destreza. Pero fíjate que esas personas, adultos mayores como yo, empezamos a desarrollar estas habilidades y en las siguientes generaciones ahora es natural. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una habilidad, una destreza como la de activar tus propios mecanismos de autocuración. Llegará un momento en que cada vez más personas lo consigan, que vendrán nuevas generaciones que ya traigan esto innato.
¿Ves? Porque todos, sin saberlo, estamos contribuyendo con ese campo morfogenético en todo momento. Entonces, volviendo al tema de la enfermedad, yo invito siempre a las personas que se acercan a mí para hacer mis cursos, que están pasando por un desafío de salud, yo invito a que reflexionen sobre cómo van a dejar un legado después de haberse curado, para que su enfermedad sirva para algo, para que su padecimiento, su miedo y todo lo que supuso sirva para algo. Entonces las personas ya desde el mismo momento empiezan a coquetear con la idea de escribir un libro, cómo me sané de tal enfermedad, cómo curé mi tal enfermedad, ¿ves? Eh, Quizás hacerse terapeutas o hacerse voceros de esta información, que es lo que hago yo, divulgadores de esta información, o crear su canal de YouTube o sus redes para enseñar a otros, o asistir a entrevistas y divulgar esta información. Es decir, que hay personas que de manera recurrente tienen una enfermedad, van al médico, aparentemente se curan, le regresa. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía no estás cumpliendo, el cual es el propósito real de ese desafío de salud. Y entre otras cosas, siempre tiene que ver con contribuir con el colectivo, ¿ves? Del cual formamos parte. Y eso es algo que ha sido maravilloso para mis alumnos porque yo inmediatamente los pongo a conectar con esa nueva versión en ese ser en el cual se van a convertir y a disfrutar por anticipado de ese legado y de eso que van a hacer, porque algunos dicen, ah, bueno, yo quiero entonces escribir el libro, bueno, ya pone nombre al libro, empieza a disfrutarla, a recrear cómo va a ser ese libro, cómo se van a llamar los capítulos, etcétera, y eso, si te das cuenta, empieza a impulsar mecanismos epigenéticos que contribuyen con la sanación, entonces retroalimentan el propio proceso. De tal manera que creo que esto es un broche de oro para que se entienda bien que en la vida todo tiene una razón. Uf, Tito, Tito, tremendo, tremendo lo de hoy. Señoras y señores, ya creo que con esto quedó más que claro todo de lo que somos capaces. Y por ejemplo, en este caso también de la película, que, no, que ver lo que realmente hay detrás, ver esos mensajes que nos dan, esos mensajes que están. Y no aterrarnos frente a cualquier situación que nos pueda pasar de salud o por cuestiones en la vida, siempre se puede dar un paso más, siempre que hay un problema, como dice Tito, se puede salir con una solución, pero no desde el mismo estado de conciencia. Hay que superarse uno mismo y Tito es una prueba viviente de eso, mismo ya también lo ha compartido, sus estudiantes también. Así que Tito, más que agradecido realmente por todo lo expresado y por haber también analizado la película que tenía ganas de hacerlo esto. Muchas gracias, realmente. Y ahora mismo, apenas tenga un espacio para compartir con mi esposa más tarde, le digo, vamos a ver Doctor Strange, para recordarle un poco, porque tengo muchos años que no la veo, y disfrutarla, porque sí, sin lugar a dudas, como dije al principio, es una de mis películas favoritas. Y también invito a la comunidad tuya que en cualquier momento se permitan ver esta película con nuevos ojos, con una nueva mirada. No, tal cual. Y mira, hoy a la noche también me la voy a ver. Después de haber grabado, después de editar, me la voy a ver. Así que, señoras y señores, recuerden que en la descripción y en el primer comentario fijado tenemos un curso gratuito que Tito nos está obsequiando hoy, también junto con un audio. Y también, como están viendo en pantalla, lo pueden encontrar en Instagram, en Tito Figueroa Oficial, que también a partir de ahí pueden derivar a la página de él, a sus chats, a conversar, consultarle y demás. Tito, más que agradecido por todo, realmente. Sabes que siempre sos bienvenido cuando gustes y hoy un programón. Gracias a ti, Martín, y gracias a tu audiencia que siempre me soporta. No, Gracias. a vos gracias por todo lo que nos das. Vamos con eso, me gusta, suscribiéndose, compartiendo, porque lo que hemos visto en el día de hoy y el análisis de esta película no sale en los medios oficiales, no sale en ningún otro lado, así que es importantísimo compartirlo. Sin más que decir, juntos por la verdad, juntos podemos. Tito Figueroa, Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta la próxima.